Bien, buenos días. Hoy seguimos con esta última parte, más bien la tercera parte de los tres, de las tres clases dedicadas a los sectores económicos, ¿de acuerdo? El sector primario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o sector servicios. Bien, vamos a ver cuáles son las características principales de este sector servicio, en qué consisten, cómo se clasifican según pues, su estructura, según estas características, según también lo grande o lo pequeño que sea el sector. Vamos a ver enseguida cómo se desarrolla este sector a lo largo de la historia de manera bastante general y luego ya nos vamos metiendo en cuáles son las características de este sector en particular en España. Empezaremos con el comercio, ¿de acuerdo? Y con cosas básicas que quizás sean un poco abstractas, en la que tampoco me voy a detener mucho tiempo, como la balanza de pagos, pero bueno, que sirven para entender cuáles son las relaciones económicas en este sector servicios entre España y otros países, en particular de la Unión Europea, pero no solo, ¿vale? Finalmente hablaremos también de los transportes y del sector servicios más importante por volumen y también por la crisis que está sufriendo hoy en día, como es el sector del turismo, ¿de acuerdo? Básicamente, el sector servicios es aquel sector en el que las actividades económicas están dirigidas al consumo, ¿vale? Puede ser, como digo, el turismo, pero puede ser también el comercio, los transportes, bien, la hostelería estaría dentro, evidentemente, del turismo, ¿vale? La administración pública, ahora lo veremos, también ofrece servicios. Es esta una de las características también principales, porque puede ser público en el caso de la educación, en el caso de la administración, en el caso de la sanidad, ¿vale? La administración ofrece servicios, el Estado ofrece servicios. O puede ser privado, como pues, el servicio doméstico, ya lo hemos visto, la hostelería, etc. También puede ser mixto, ¿vale? O puede fluctuar, como es el caso de los transportes, ¿bien? Que pueden ser consorcios públicos y privados, como puede ser, por ejemplo, el sector, y lo vamos a ver, del ferrocarril en España, ¿vale? Que es un consorcio público y privado. Si pensamos a sectores como el de la energía en Francia, EDF, igual, es un partenariado entre público y privado, ¿vale? Puede ser mixto en este sentido. En los países de la OCDE, más del 70% del PIB es representado por este sector, ¿vale? Fuera de ahí es el 55% del sector en crecimiento, característico de la post-revolución industrial y se caracteriza, como veis ahí, por producir bienes intangibles y no almacenables, ¿de acuerdo? Esto es, básicamente, como he dicho, prestar servicios a personas, a entidades, a empresas, etcétera, etcétera. Y por ello mismo tiene una gran heterogeneidad, esto es, tiene una gran variedad de actividades, como hemos visto, que pueden ser actividades incluidas en este sector. Podemos hablar desde la venta de servicios de Internet, Netflix, por ejemplo, hablar de la sanidad, hablar de la educación, todo ello son servicios, ¿vale? que se ofrecen al consumidor. Os he dicho que se puede dividir este sector, o por lo menos las actividades dentro de este sector, en varios apartados según la estructura del propio mercado, ¿de acuerdo? Esto es, actividades dentro de una ciudad, ¿sí?
ciudades que ya de por sí son núcleos de servicios, como pueden ser los bancos, las ciudadanas, o puede ser también más disperso a lo largo de un territorio, como es el hecho del comercio, ¿vale? Según su tecnificación, podemos hablar de las antiguas, esto es el pequeño comercio, los servicios religiosos es un servicio, ¿vale? Por ejemplo, los entierros, etcétera, etcétera. O, en el caso de modernas, pues tecnologías como he dicho, pues el Internet, como pueden ser los servicios de comunicación, como pueden ser los servicios de información. También se pueden clasificar según el tamaño. Hay grandes multinacionales de servicios, léase Amazon o Netflix, y hay el pequeño comerciante, ¿de acuerdo?, que se dedica también a este sector. También esto está en relación con la cantidad de capital que se invierte, ¿vale? Podemos hablar de un uso intensivo del capital, que necesita una gran inversión y una mano de obra relativamente baja también, esto es otro factor, como puede ser el caso de las telecomunicaciones, ¿vale? O puede ser otro sector, que también puede ser por lo general más tradicional, que necesita poca inversión y mucha mano de obra. Lo más evidente, el sector más evidente es la administración pública, ¿vale? Todo el funcionariado. También se puede clasificar según la cualificación de esta mano de obra. Hay servicios que son prestados por arquitectos, ingenieros, abogados, ¿vale? Y hay sectores servicios que están prestados por el personal de limpieza, por transportistas, ¿vale? Esto básicamente es para que veáis también la heterogeneidad de todos estos sectores que se incluyen. Como he dicho, pueden ser públicos, privados o mixtos. Las ONGs también pueden ser incluidas en este sector servicios. Podemos diferenciarlo también según su destinatario, si está dedicado a un comercio, por ejemplo, minorista, como vemos ahí, o a servicios sociales, o a empresas, ¿vale?, en el caso de la publicidad, etcétera, etcétera. Esto no es tan importante como ver cómo esto se concreta en las actividades de ese sector en España. En España alcanza un 73,3, o sea, casi 3/4 del Producto Interior Bruto, ¿vale? Esto es más de 3/4 de la población activa según las estadísticas del 2018. Esto evidentemente tiene que ver también con la evolución económica, con la evolución histórica. Pensad que, por ejemplo, a partir de la segunda industrialización, la revolución de las tecnologías, la revolución de los transportes, el sector servicios comienza a despegar en general en toda Europa. En el caso de España se interrumpe por la guerra civil y la dictadura, que lleva una política autárquica, bien, y comienza de nuevo a desarrollarse a partir de los años 60, a partir de los años 70 sufre también otro nuevo impulso con el cierre de fábricas, ¿de acuerdo?, con la reconversión industrial que vimos la semana pasada, y también, evidentemente, con el desarrollo del turismo, que a partir de los 60 se convierte en una industria primordial en la economía española. ¿De acuerdo? También esto, evidentemente, una vez que España entra en la Unión Europea, accede a nuevas infraestructuras, a nuevos fondos que permiten que la llegada de turistas, en particular europeos, se vea favorecida, ¿vale? Esto, lo he dicho, tiene que ver también con esta tercera revolución industrial que vimos la semana pasada, que se acompaña de una ola de liberalización, de reducción de las tasas, ¿de acuerdo?, de importación y exportación, de los aranceles, ¿vale? También lo vimos la semana pasada por la deslocalización de empresas, cuando hablé del toyotismo, ¿vale?, cuando empresas que producen tienen la
tienen, como es el caso, por ejemplo, de Zara, que hacen el diseño, es un servicio, Zara, ¿vale? La marca de ropa, hacen el diseño, hacen la publicidad, se produce en España, en Madrid, en Galicia, y sin embargo el producto en sí se produce en países como Bangladesh, como Camboya, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto tiene que ver con, como veis, ese crecimiento, perdonad, lo vuelvo a poner atrás, ese crecimiento de actividades de logística, telecomunicaciones, publicidad, marketing, investigación, que se producen, por lo general, en las metrópolis de estas grandes empresas, pero también a nivel más pequeño vemos como las famosas startups también están concentradas en núcleos urbanos, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al comercio español, el comercio se suele evaluar a partir de la llamada balanza de pagos, que es lo que se ingresa y qué es lo que se gasta. ¿De acuerdo? Vemos que hay distintos balanzas de pagos. Está la balanza por cuenta corriente, bien la balanza por capital o por cuenta financiera. Tampoco nos vamos a meter mucho en ello, pero que veáis que depende, como digo, de lo que el Estado, lo que un país, o en lo que en el caso de la Unión Europea, como la balanza de pagos de la Unión Europea, es capaz de ingresar y lo que es capaz de gastar. Esa diferencia es lo que hace la balanza de pagos. En el caso español es por lo general de déficit, ¿de acuerdo? Se gasta más de lo que se ingresa, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, una de las causas principales es que se importa más. Ahora lo veremos particularmente gas y petróleo, ¿vale? Pero se suele importar más bien que lo que se exporta. También tenéis que tener en cuenta que en cuestiones como el turismo, este saldo es positivo. Ahora lo veremos. España es el tercer país del mundo en atracción turística después de Francia y Estados Unidos. Ahí tenéis las principales destinaciones de las exportaciones españolas, con Francia a la cabeza, Alemania, Italia y Reino Unido, y luego ya con un 7% Portugal, Estados Unidos, Países Bajos y Bélgica. Vemos las importaciones, ¿vale?, que son principalmente, otra vez, Alemania y Francia, también evidentemente China, Italia, Estados Unidos, ¿vale? Estos son los países con los que se privilegian las relaciones comerciales que hay que tener en cuenta a la hora de ver este comercio exterior. Todas estas estadísticas las tenéis disponibles y si queréis profundizar, clarificar conceptos, lo tenéis disponibles en el dossier que puse la semana pasada, que se llamaba España en cifras. Ponen de manera visual conceptos como el de comercio exterior o balanza de pagos en el caso de que sean más complicadas. Como digo, las características de las importaciones en España son que la mayoría de ellas se producen de la Unión Europea. La mayoría de lo que España importa procede, ya lo hemos visto, de Alemania principalmente, de Francia, de Italia, de Países Bajos. China, evidentemente, se convierte en un importador esencial. ¿Y qué es lo que se importa? Bueno, como he dicho antes, principalmente o mayoritariamente productos energéticos. Casi un cuarto, ¿vale?, de lo que se importa en España es productos energéticos. Esto es petróleo, gas, ¿vale?, energía nuclear, ahora lo veremos. También se importa máquinas y material eléctrico, al ser un país que se ha desindustrializado, también porque se industrializó más tarde, ¿vale? Se importa este tipo de material, químicos y también material de transporte. Porque también hay una industria automovilística importante que está localizada en España, ¿vale? Y ahora veremos que eso tiene que ver con también lo que se exporta.
¿vale? Se importa material de transporte para ser procesado y exportado. Fábricas de Renault o de Peugeot que se encuentran en la zona de Cataluña, también en zonas limítrofes con Madrid. Casi un 70% de las exportaciones españolas se hacen en el interior de la Unión Europea, ¿vale? Esto es importante, ya vimos la semana pasada la importancia que tenía también el sector agrícola, ¿vale? El sector hortofrutícola en esta exportación. Hemos visto también antes que el principal país al que se exporta es Francia, ¿vale? Con un 15%, seguido de Alemania, Portugal e Italia. En menor medida Estados Unidos, Marruecos y China. Ya hemos visto material de transporte, sector agroalimentario, productos agrarios vivos y frescos, lo mismo que acabamos de decir, y también máquinas y material eléctrico. Por ejemplo, se puede hablar del TGV en España, que es el AVE, que por ejemplo gana concesiones, se presenta a concursos y va ganando concesiones en distintos países, no forzosamente dentro de la Unión Europea. Dentro de España, el comercio interior, ¿de acuerdo?, corresponde, como veis, a poco más del 10% del PIB y ocupa a un 18% de los trabajadores, ¿vale? Suele ser, como en todos los sitios, pues comercio al por mayor y comercio al por menor. También hay que tener en cuenta que dentro de este comercio interior hay multinacionales que actúan, ¿vale? Como es el caso de Carrefour, como es el caso de IKEA, que ofrecen ese tipo de servicios, como Leroy Merlin, ¿de acuerdo? Leroy Merlin, que en España es Leroy Merlin, que lo sepáis. La presencia de estas grandes empresas hace que los pequeños comercios se vean cada vez más ahogados y cada vez con menos posibilidades de subsistencia, también por falta de apoyo de las instituciones públicas, también debido al aumento de la cantidad de centros comerciales y de su tamaño, ¿vale? No hay que ir, pero vamos, esto no es algo que pase únicamente en España, solo hay que ver cómo ese nuevo centro comercial como el Millennium va a hacer que la mayoría de pequeñas empresas que hay alrededor, el Birsud, vayan a cerrar, ¿de acuerdo? Eso es evidente, es una cuestión lógica que tendríamos que tener en cuenta cuando vayamos a comprar en estos sitios. Hay que contar que tenemos las tiendas de conveniencia o tiendas por lo general 24 horas, 24 o abiertas 10, 12 horas, ¿bien? Y la importancia creciente del comercio electrónico, en particular también los grandes del comercio electrónico, como puede ser evidentemente Amazon, pero como también hay cada vez más pequeñas empresas que se dedican, y por supuesto con la crisis del COVID y del confinamiento, cada vez más pequeñas empresas se vuelcan también al comercio electrónico. Esto hace que, por otra parte, el sector de la logística, el sector del transporte, cada vez también tenga una importancia mayor. Es un sector del transporte que en España ocupa un 5% de la población, en el que el mayor... esto históricamente no es así. Históricamente el transporte se solía realizar en España por cabotaje, esto es en barcos, ¿vale? Pero a partir ya de los años 30, después de la interrupción de la guerra civil y en particular de los años 60, el transporte por carretera se ha vuelto cada vez más importante. Lo sabemos bien cuando cogemos la A1, que hace Paris-Lille, pero que es la misma que va a Bruxelles, que baja directamente hacia España, y la cantidad de camiones españoles y portugueses que vienen de allí. Por lo tanto, este sector es importante, ¿vale? Pensad que probablemente sigan la ruta del Mediterráneo hasta esta zona
nos encontramos, ¿vale? En España son las administraciones quienes no son privados, ¿de acuerdo? O hay veces que son consorcios públicos y privados los que gestionan las carreteras, ¿vale? No así en otros países europeos. La historia de los transportes por tierra, por carretera, si nos vamos a los orígenes, evidentemente podemos remontarnos a las calzadas romanas, las primeras, pero ya es en el siglo XVIII cuando se hace un proyecto organizado, estatal, por así decirlo, aunque por entonces no se hablaba de estatal, de red de carreteras. Un proyecto radial. Un proyecto radial en el que el kilómetro cero, este es el punto medio de la península, se encontraba en el centro de Madrid. Aunque el kilómetro cero geográfico no se encuentra ahí, se encuentra un poco excentrado. Está cerca de Madrid, pero no está en Madrid mismo. En todo caso, todas las carreteras se supone que parten de Madrid, ¿vale? En un sistema radial, como ahora lo vais a ver. Bien, la A1, la carretera A1 es Madrid-Bilbao, A2 Zaragoza, Barcelona, A3 Valencia, A4 Sevilla, A5 Badajoz, A6 La Coruña en Galicia. ¿De acuerdo? Eso es el sistema radial. ¿Cuándo se empieza a desarrollar lo que se conoce como la red periférica? También debido al auge del turismo, las inversiones de la Unión Europea, ¿vale? Esto es a partir de los años 90. Se comienza a desarrollar una red de carreteras que conecten el resto de provincias y de capitales de provincias. Como podéis imaginar, evidentemente la zona del Mediterráneo fue particularmente privilegiada y todavía hoy es mucho más rápido atravesar el Mediterráneo desde aquí a Barcelona que atravesar hacia el otro extremo de la península desde Galicia, por ejemplo. Hay que tener en cuenta la construcción, como ocurre en todas las grandes capitales, la construcción de carreteras de circunvalación de las grandes capitales, ¿vale? Madrid y Barcelona, M30 en el caso de Madrid, M30 y M40, y también cómo el transporte dentro de las ciudades va cambiando, ¿vale? Como por ejemplo va ganando cada vez más peso el transporte en bicicleta, en monopatín, ¿vale? Pero también otros actores como Uber, ¿vale? En España existe Cabify, que es otra empresa, esto también hay que tenerlo en cuenta. BlaBlaCar, el alquiler de coches, el alquiler también de motocicletas, que cada vez se está desarrollando más. El transporte por ferrocarril se inicia evidentemente con la revolución industrial, ¿sí? Con el proceso de modernización y está sufriendo además un cambio del ancho de vía. No sé si habéis tomado alguna vez el tren hasta España. Hay un momento en el que el tren se para y tarda bastante en seguir. Esto es porque el ancho de la vía en España es mayor. Tiene una explicación histórica, y es que cuando se empezó a construir algunos de los tramos en el siglo XIX, se pensó que, como vimos el relieve también español, como el relieve español es muy escarpado, hacía falta que las máquinas tuvieran motores más potentes y por lo tanto fueran más anchas, más grandes, ¿vale? Esto no es así. Y finalmente fue un error que todavía hoy sigue siendo subsanado, porque podéis imaginar que la red de ferrocarriles para cambiarla entera es muy importante. Es por ello que si cogemos el AVE es el TGV, ¿de acuerdo? Alta velocidad española, Barcelona-París o Barcelona-Marsella, tarda un poco, un momento dado, cuando pasa la frontera, la Junquera, porque hay un problema de vía, ¿vale? Lo que no es el caso cuando hacemos París-Bruxelles. Esto es algo que está siendo subsanado ahora, está intentando ser cambiado. La planificación responde también, evidentemente, a esta planificación radial,
desde Madrid y, por lo tanto, por ejemplo, la comunicación en alta velocidad en zonas tan importantes como Valencia, Barcelona, todavía no están comunicadas por alta velocidad, ¿vale? Por el AVE. El transporte más utilizado por los usuarios es el transporte de cercanías, ¿vale? Lo que aquí se suele llamar el Transilien, ¿vale? Estos trenes de cercanías, ¿vale? Como veis, tiene casi el 90% de los viajeros, y aunque el AVE, el TGV, sea particularmente privilegiado por las administraciones, también por razones políticas, porque muchos políticos dicen: no, yo quiero que el AVE pase por mi ciudad, por mi capital de provincia, y por lo tanto antes de las elecciones se aprueban planes, etcétera, etcétera. Sin embargo, el uso real de este transporte, ya lo veis, es poco más del 3%. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. La empresa ferroviaria española es Renfe, ¿vale? Red Española de Ferrocarriles, bueno, no sé las siglas, no me acuerdo, ¿vale? Y quien hace las infraestructuras es Adif, ¿vale? Ya más o menos, Renfe sería como más o menos la SNCF, y Adif no sé cómo sería en Francia. En cuanto al transporte marítimo, bien, hay que tener en cuenta que a día de hoy y históricamente lo que principalmente se transporta no son viajeros, sino que son mercancías, evidentemente. Es importante porque el 85% de las mercancías que se importan en España proceden de los puertos, proceden de este transporte marítimo, que es el mismo caso también para las exportaciones, un 60%, una cantidad bastante estimable. Es toda la parte suroeste de la bahía de Algeciras la que tiene la mayor cantidad de volumen, esto es un casi 20% de las importaciones-exportaciones, con 85 millones de toneladas. Es la red de transportes hacia África, Asia, pero también América, Europa Occidental, podéis imaginar que también hacia Francia, a partir de Valencia o Barcelona, hacia Italia, ¿vale? hacia el Mediterráneo, ¿vale? Que son los siguientes dos puertos más importantes, Valencia y después Barcelona. Y el transporte de pasajeros por lo general se restringe a las islas, ¿vale? Las Islas Baleares y las Islas Canarias, ¿vale? Hay que tener en cuenta cada vez la importancia mayor de los cruceros, los paquebots, ¿vale? De croisière, que también que hay que contarlos. Y si hablamos del transporte de mercancía y, bueno, el transporte marítimo, hay que tener en cuenta también la modernización de los puertos, que hace que gran parte de esta mano de obra que se dedicaba a la carga y descarga de mercancías se vea cada vez más amenazada por la mecanización, y es por lo tanto que se producen conflictos laborales, como el conflicto de los estibadores, que quizás veremos en el TD. El transporte aéreo. El transporte aéreo se gestiona a través de la red de AENA, que es la empresa pública, ¿de acuerdo? Es Aeropuertos Españoles, Navegación Aérea. El principal aeropuerto de Madrid, de España, perdón, es el de Madrid, ¿vale? Con un 22% de los pasajeros que llegan a la península y con más de la mitad de las mercancías que entran o salen de España pasan por el aeropuerto de Madrid-Barajas. Es el número 21 en cuanto a volumen y el quinto de la Unión Europea. Siguiente es el aeropuerto de Barcelona, ¿vale? Y luego, evidentemente, ya tenemos aeropuertos ya dedicados abiertamente al turismo, como son Palma, Málaga, Gran Canaria, Alicante, ¿vale? O otros como Tenerife, Ibiza, Lanzarote, Fuerteventura o Valencia.
Claro, estos últimos aeropuertos responden a este mercado importantísimo en el sector servicios que en España consiste en, se puede hablar del sector del turismo. El turismo que de manera moderna se inicia con los primeros viajeros, podemos decir, románticos, ¿vale? Curiosos de países, por lo general, británicos, pero luego además también ingleses y alemanes. Podemos hablar, por ejemplo, de, y lo veremos quizás en el segundo cuatrimestre, de estos viajeros románticos, pues se puede hablar de Bizet, ¿vale? O de otros viajeros que crearon imágenes estereotipadas de España, las imágenes del Barbero de Sevilla. Los gobiernos de la Restauración, ya a principios del siglo, se dan cuenta de la importancia del turismo para atraer clases altas en un principio y crean esta oficina del turismo que es expandida durante la dictadura de Primo de Rivera en un patronato del turismo, ¿vale? En una red de paradores, también paradores por lo general de lujo, para gente, para europeos con dinero, también pues para ciertas familias españolas con dinero. Esto es para una alta burguesía. Es a partir de los años 60 cuando empiezan a desarrollarse las políticas de vacaciones pagadas en países europeos, como es el caso de Francia, lo que se llama de Le Congé Payé, ¿vale? Las vacaciones pagadas no llegan hasta los años 50-60. ¿De acuerdo? Y esto influye evidentemente en la cantidad de europeos que son capaces de viajar, y es por ello que es a partir de los años 60 que también se intenta potenciar este sector, que se convierte esencial en los 60, y ya en los 80 se produce una expansión clave para la configuración de la industria tal y como la conocemos hoy en día, ¿vale? Y la aparición también de un turismo cada vez mayor interior, debido a el ascenso del nivel de vida de españoles, sobre todo en las capitales, ¿vale? Hay que tener en cuenta. Ahora veremos también al final cómo esto tiene unas consecuencias en el precio del mercado, en las crisis inmobiliarias que tienen lugar en España durante los años 90 y 2000, ¿vale? Pero que veáis que esto es porque evidentemente se trata de un volumen de negocio clave, un volumen importantísimo. Ocupa un 10% del PIB, casi un 12% del PIB y un 12% de la cantidad de trabajadores. Como os he dicho antes, es el tercer país del mundo en número de viajeros, ¿vale? Por detrás de Francia, que se encuentra ella mismo por detrás de Estados Unidos. Esto es, en 2018, ahí lo veis, 82 millones de turistas. Es por ello que los gobiernos, tanto estatal como regionales, durante esta crisis del COVID, han tenido bastante a mal cerrar las fronteras. Lo habéis visto, que el problema es que se abrieron muy rápido las fronteras porque evidentemente este sector emplea a una cantidad de población de manera directa e indirecta importantísima. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablo de manera indirecta es que, claro, el turismo también hace que se desarrolle otros sectores, el sector primario de la agricultura, el sector secundario, ciertas industrias. Evidentemente, cuando hablamos, por ejemplo, de la construcción inmobiliaria en la costa, tenemos que tener en cuenta que hay industrias que se dedican, pues, ya no solo a la propia construcción, sino también podemos hablar, por ejemplo, del amueblado de las viviendas vacacionales, etcétera, etcétera. Según una curiosidad, la mayoría de los viajeros que llegan a España dice que lo hacen por interés cultural, casi un 30%, siguiente sol y playa, interés natural un 12%, interés deportivo, gastronómico y de ocio nocturno un 7%. Pero si nos fijamos en los sitios a los que viajan principalmente los turistas, son los sitios de costa. O sea que hay una contradicción entre lo que se declara
como interés cultural y los sitios en los que el turismo se concentra. Esto es, lo veis claramente en toda la zona de Valencia y Cataluña, Madrid, en muchos casos también, el caso del turismo de Madrid, se trata de un turismo de negocios que se aprovecha en cuanto a turismo. Pero también existe, como digo, un turismo nacional, evidentemente, un turismo debido al ascenso del nivel de vida de los españoles que a su vez suelen aprovechar los fines de semana para conocer distintas regiones. La mayoría, la mitad de los viajes turísticos interiores se producen en fin de semana, un 27% por trabajo o estudios, esto es Erasmus, que en España existía antes un sistema Erasmus de regiones, la Séneca, que ha desaparecido por cuestiones económicas, lo que es una pena. El 11% se producen en verano, por lo tanto es una actividad importante, y esto tiene que ver también, como he dicho, con el ascenso del nivel de vida, que también tiene que ver con la desigualdad regional. Son principalmente madrileños y catalanes los que viajan, madrileños, catalanes, y probablemente incluiríamos a vascos. También al extranjero, ¿vale? La mayoría de los viajes se producen a Andalucía, Cataluña, Valencia, ¿vale? Muchos inmigrantes andaluces que han crecido en Cataluña viajan a Andalucía, ¿vale? También muchos madrileños viajan a Andalucía debido, por ejemplo, a que el primer TGV, el primer AVE que se hizo en España en 1992 comunicaba, por cierto, Madrid y Sevilla, ¿vale? Pero también se produce una conexión importante entre Madrid y la Comunidad Valenciana debido a la proximidad de unos 400 kilómetros. La mayoría del turismo interior en Valencia suele ser de parte de madrileños que tienen casas bien alquiladas o bien en propiedad en la costa. Pero también en Europa, ¿vale? Viajes que en el extranjero se concentran casi de manera mayoritaria, un 77% en Europa, y en el que los principales países son Francia, Portugal, evidentemente, y Reino Unido, en menor medida Alemania. Claro, esta expansión rapidísima del turismo, que en muchos casos en España se ha hecho de manera poco planificada, en España y no solo, también el turismo sabemos que es una industria global, ¿vale? Produce efectos nocivos, ecológicos, ¿vale? Ahí tenéis la foto de lo que ocurrió el año pasado en las costas de Murcia, en el que muchos peces se ahogaban porque no podían respirar. Esto tiene que ver no solo con el turismo, y lo veremos probablemente en el TT, de cruceros, de paseas, de sparkboat, sino también con la producción, por cierto, de estos elementos hortofrutícolas, de pimientos, de tomates, que utilizan químicos, pero claro, esto se ve afectado también por la falta de agua, que a su vez tiene que ver con la cantidad de construcción que se produce debido al turismo en toda la costa, ¿vale? Un turismo que, si bien se tiene la idea de que hay una marea global del turismo, son solo 20 países los que son solo ciudadanos de 20 países los que hacen la inmensa mayoría de los viajes, ¿vale? Se habla de un mercado del turismo cuando en realidad son países europeos y del norte de América los que viajan principalmente, ¿vale? Por lo tanto, hay consecuencias, como he dicho, medioambientales, como la destrucción del paisaje. El hecho de la construcción en sí ya produce una deterioración, un deterioro del entorno natural, pero no solo, también hay unas consecuencias humanas, ¿vale? Porque se produce también
estos procesos de turistificación, el hecho de que, por ejemplo, sea ya cada vez más difícil vivir en el centro de una ciudad como Barcelona por la cantidad de turistas y de Airbnb que existen ahí, ¿de acuerdo? Por la cantidad de packs turísticos, por ejemplo, en Palma de Mallorca, donde muchos funcionarios renuncian a trabajar allí porque no pueden pagar los alquileres, ¿vale? Porque hay una presión inmobiliaria grandísima por la cantidad de gente que tiene una segunda residencia ahí, españoles, pero también alemanes, ¿vale? Principalmente, también franceses, etcétera, etcétera. Claro, esto además produce una reacción por parte de las propias poblaciones de estos sitios. Se crean procesos que se han conocido como turismofobia, ¿de acuerdo? Que es básicamente el hecho de que haya una protesta por estas consecuencias ya no solo medioambientales, humanas, económicas, ¿vale? De la expansión sin control del turismo, ¿vale? Y esto es algo que hay que tener en cuenta que fue muy importante, evidentemente, el año pasado. Este año se ha rebajado bastante debido a la crisis del COVID, pero que sigue amenazando a las ciudades españolas, como son San Sebastián, en el que, no sé si habéis estado, pero San Sebastián, Barcelona, en el que se oye muchas veces más francés que castellano, euskera o catalán, ¿vale? De la cantidad de turistas que cruzan la frontera. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos ahí y nos vemos en el TD. Merci et on se voit tout à l'heure.